El mundo enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GISEP. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GISEP, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Vamos a comenzar este foro temático que lleva por título La transición de la economía del capital a la economía social solidaria desde la organización comunitaria. Y queremos enfatizar para todos los que nos escuchan y para los mismos ponentes que hay una pregunta que es como rectora de todos los temas de este foro virtual, que la quiero decir en voz alta para que la tomemos en cuenta en cada una de nuestras exposiciones. Lo mismo también para quienes nos escuchan y quieran intervenir con alguna pregunta o algún comentario. La pregunta es, ¿cómo transformar el presente y construir un futuro mejor desde la economía social solidaria? Esta es la pregunta central, fundamental, que va a ir permeando, digamos, la posibilidad de que todas las ponencias traten de responder, ¿no? Gracias. Voy a empezar con la presentación del primer panelista, que es el profesor Bernardo González Rodarte. Él es licenciado en Economía y tiene estudios de posgrado también de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador tiempo completo actualmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y tiene una vasta experiencia en trabajo tanto en México como en Nicaragua. Tienes la palabra, Bernardo, por favor. Tenía cerrado el micrófono. Muchas gracias, Francisco. Bueno, he titulado mi intervención Transición hacia una economía social y solidaria. En primer lugar, agradezco la confianza de Mayela y de Juan Gerardo Domínguez, que me han permitido dirigirme a ustedes en este importante foro global que se está desarrollando en México, en especial en la Ciudad de México, la gran metrópolis metropolitana de escala mundial. Sin embargo, es necesario destacar que las experiencias mexicanas vinculadas a la economía social y solidaria se desarrollan a lo largo del extenso territorio nacional. Nos han pedido intervenir con unas notas introductorias a manera de contexto sobre la crisis general del capitalismo y la oportunidad de transformación de este sistema hacia la economía social y solidaria. La crisis económica, política y social puede ser entendida como un momento significativo en el proceso histórico. Por ello, vale la pena contextualizar el ya largo plazo en el que se ha movido el neoliberalismo, un momento histórico que le permitió instalarse como la escuela dominante de pensamiento económico, allá alrededor de 1970, en el marco de la crisis llamada del modelo keynesiano o de demanda agregada, también conocido como estado de bienestar. Desde entonces, las políticas aplicadas
se vinculan a la escuela neoliberal, supuestamente para administrar y superar la crisis del mismo sistema. Sin embargo, los resultados del modelo, todo indica que son catastróficos. En México, estas políticas y reformas de inspiración neoliberal se impusieron a rajatabla, desmontando muchas instituciones de carácter social que se venían construyendo desde el periodo postrevolucionario, sobre todo entre 1934 y 1940, ahora que estamos celebrando 50 años del general Lázaro Cárdenas, de su muerte. Los periodos presidenciales de Echeverría y López Portillo son considerados intermedio entre 1970 y 1982, y es el momento en el que se desata la crisis económica que permite que irrumpan en el gobierno los tecnócratas identificados plenamente con las propuestas neoliberales, principalmente la privatización de bienes nacionales y la desregulación económica para que fueran las leyes del mercado las que organizaran los procesos económicos. Ello aparentemente ayudaría a eficientar la administración pública y permitir que los capitales privados impulsaran la competitividad, la inversión y el empleo. Sin embargo, ahora podemos constatar que la aplicación de todas estas medidas de reformas institucionales, de apertura indiscriminada al libre comercio y a los capitales transnacionales, la privatización amañada de recursos, de muchos recursos naturales renovables y no renovables, lo que logró finalmente es elevar significativamente la brecha entre las oligarquías y los sectores populares, permitiendo por un lado un proceso de concentración y centralización de capitales verdaderamente escandaloso e ineficiente, y por otro lado lo que José Luis Corallo llama procesos masivos de empobrecimiento y exclusión. Frente al retiro del Estado y los gobiernos de sus compromisos sociales, con el propósito que el sector privado cubriera los huecos, la sociedad y las comunidades han venido construyendo alternativas de supervivencia cercanas a un carácter de economía social y solidarias, muchas de ellas existentes en las profundidades de sus historias comunitarias, como el tequio, la ayuda mutua, la cooperación, la transferencia horizontal de conocimientos y experiencias, la solidaridad, etc. Muchas veces remontando los intentos de manipulación clientelar de estas iniciativas autónomas y autogestionarias, como es el caso de muchos ejidos rurales, bienes comunales, el mismo cooperativismo, las organizaciones urbanas populares o la organización de los trabajadores, de los jóvenes o de los trabajadores por cuenta propia. La crisis no solo es de la escuela neoliberal, sino del sistema capitalista. Algunos académicos objetivos la señalan como una crisis epocal, como Luis Arizmendi, de época. Nos parece, no parece haber salida dentro del sistema mismo. La crisis es total, general. También es cierto que el capitalismo desde el siglo XIX siempre ha estado en crisis y se apostaba a la caída del sistema. Y sendos trabajos analíticos presagiaban el derrumbe que daría lugar al surgimiento de un sistema alternativo, de carácter social, más igualitario, sin predominio de las relaciones sociales capitalistas, políticamente democrático y autogestionario, internacionalista. Sin embargo, la realidad no fue así, por desgracia. El capitalismo siempre salió adelante. Las experiencias llamadas socialistas sucumbieron ante las profundas deformaciones como el caudillismo, el burocratismo y la seducción del capitalismo consumista. Algunos relevantes pensadores de corte neoliberal llegaron a pronosticar la suerte de un pensamiento único, el capitalista. La crisis también tiene diferentes dimensiones territoriales: la global, la mundial, la continental, la nacional. En México tenemos 3 territorios generalmente diferenciados, uno al norte, uno al centro y otro al sur.
Justamente uno de los asuntos que interesa tratar en esta sesión del foro es la dimensión espacial, territorial y las experiencias de economía social y solidaria a lo largo del territorio. Nosotros somos territorialmente hacia el sur una subregión del continente, lo que los antropólogos llamaron originalmente Mesoamérica, y ahora incluimos a Centroamérica y el Caribe. Tenemos un territorio común, un pasado común, un sistema económico y social común y una incómoda vecindad con el imperio capitalista del norte. También tenemos una importante experiencia de resistencia y lucha, la Revolución Cubana, la nicaragüense, los procesos revolucionarios centroamericanos, los zapatistas en Chiapas y desde luego la propia Revolución Mexicana. La crisis que enfrentamos representa el contexto más importante para la transformación del sistema capitalista. Antes se llamaban condiciones objetivas, como condición para el proceso de cambio. Entonces, el complemento serían las condiciones subjetivas, de conciencia, de valores, de experiencias concretas en clave de economía social y solidaria. Los campos posibles de oportunidad para la economía social y solidaria son todos los necesarios para lograr el bienestar general y el buen vivir, los cuales no se encuentran en los cauces del capitalismo mercantilista e individualista, sobre todo en el de la concentración y centralización extrema de capital con el monopolio y las transnacionales. Una gran interrogante, por supuesto, es el mercado. En el paradigma neoliberal se volvió dogma de fe, instrumento mágico, la mano invisible para alcanzar el equilibrio. Sin embargo, también se volvió fuente de acaparamiento, acumulación, desigualdad, distorsión. Orlando Núñez de Nicaragua propone un concepto de economía mixta con orientación social, desmercantilizada. Ello significa avanzar las experiencias que se tienen de monedas alternativas, banca justa, comercio justo, consumo responsable, creación de redes solidarias de producción e intercambio. También debe significar avanzar en las experiencias locales, comunitarias, autónomas y autogestionarias, tanto rurales como urbanas, convirtiéndolas en experiencias sostenibles, educativas para la nuevas generaciones de jóvenes con valores solidarios, de cooperación, de apoyo mutuo, de complementariedad, de reciprocidad, de hospitalidad. Sobre el tema de la crisis, hoy en un periódico mexicano, La Jornada, el ecologista Víctor Toledo escribe un interesante artículo que titula Caminando hacia una nueva civilización y da cuenta del tamaño de la crisis ecológica que enfrentamos asociada con la crisis de la pandemia del COVID-19. Afirma que el mundo no aguanta más, es decir, las sociedades y la naturaleza. Toledo nos coloca en la situación de una crisis extrema y plantea que se requiere una transformación civilizatoria, es decir, la superación del capitalismo. También nos parece pertinente destacar que hoy la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se trabaja en 2 estrategias para revertir la tendencia de crecimiento de la pandemia. El fortalecimiento del trabajo territorial, para lo cual se incrementó la promoción de brigadas ciudadanas que van casa por casa en toda la ciudad para detectar el mayor número posible de personas positivas para su aislamiento, con apoyo que ofrece el gobierno. Hoy vivimos en México, por último, un significado proceso de transición política. Estamos ante la posibilidad real de transitar de una época autoritaria y oligárquica a otra con carácter social y participativo. Una nueva época que permita reorientar las políticas públicas para que dejen de estar al servicio del capitalismo oligárquico, de la transnacionalización, del libre mercado monopólico. Ello requiere que la economía social y solidaria se transforme en un movimiento potente e innovador, cobijado con nuevos valores solidarios. Esa es mi intervención, Francisco, y todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Yo creo que es una muy buena introducción para contextualizarnos en el tema y vamos a
a dar la palabra a la siguiente panelista, que es la doctora Josefina Cendejas. Ella es doctora en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Está especializada en estudios económicos y regionales por la UNAM y por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita, así conocida. Está también tiene estudios en Economía Social y Desarrollo Local y es profesora e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Tiene la palabra, doctora Josefina. Su micrófono, doctora. Perdón. Muchas gracias, Paco, por esta bienvenida y saludo a todos los compañeros, colegas y compañeras que están aquí. Gracias a Juan Gerardo, mi amigo y socio cooperativista y compañero de batallas de hace muchos años, por haberme invitado. Así como me recomendó mucho Juan Gerardo que me fijara en las preguntas que cuidadosamente preparó, voy a seguir esta línea leyendo la pregunta que me toca, que es si la economía cooperativa, social y solidaria debe verse como un modelo de sociedad más allá de nuestra Constitución, y si es así, ¿con base en qué principios? Bueno, yo no alcancé a preparar una presentación, se las voy a quedar a deber, pero hice un mapa mental con algunas ideas que quiero compartir con ustedes, más que nada a manera de diálogo, para que son ideas un tanto provocadoras para generar algunas propuestas. Estoy viendo aquí una compañera que en el chat, después de que Bernardo mencionó el artículo de Víctor Toledo, dice que también Toledo menciona que nos hemos quedado secos de ideas por seguir tratando de continuar resolver los problemas globales bajo los mismos paradigmas. Bueno, por ahí va mi intervención. Creo que estamos sintonizados en esa idea de que debemos tomar en cuenta algunos elementos clave para iniciar o para continuar y fortalecer esta transición que todas queremos hacia la economía social solidaria o hacia una sociedad solidaria. Quiero comenzar con una cita que siempre me ha impactado, no sé de quién sea, pero la encuentro muy buena. Dice, la teoría sin práctica es estéril, pero la práctica sin teoría es ciega. Arranco de ahí porque, bueno, yo trabajo en la academia, soy cofundadora de un doctorado en Economía Social y Solidaria y siempre hemos tenido con Juan Gerardo y con otros colegas esta discusión de cuál debe ser el punto de partida del conocimiento. ¿Para qué deben servir las investigaciones? ¿Qué tipo de conocimiento necesitamos para crear otra sociedad que es la que todos estamos reclamando? Y bueno, quiero invitarles a que nos unamos en la construcción de esta gran tarea hacia una nueva episteme de la solidaridad y por la vida. Esto quiere decir que tenemos un trabajo por delante que es precisamente de alcances civilizatorios. No es nada más la crisis del capitalismo o del neoliberalismo, es la crisis de un modelo de civilización que ha apostado por la muerte, incluso de todas las especies del planeta, y no solamente de los más pobres y los más desvalidos, aunque ellos son los primeros en sufrirlos, desde luego. Para esto creo yo que tenemos que partir de algo que nos concierne a todos, que es la deconstrucción del sujeto neoliberal. El sujeto neoliberal, que es desde luego un sujeto patriarcal también. No voy a hacer una ponencia sobre feminismo, pero quiero que se tome esto como un pilar, como un cimiento importante de estas propuestas de discusión, porque si dejamos de lado que el sujeto neoliberal es básica y fundamentalmente patriarcal y que se juega con estos valores machistas
de desvalorizar el trabajo de reproducción de la vida y a la propia naturaleza, muy difícilmente vamos a poder construir una nueva episteme económica y de todo tipo. Al deconstruir este sujeto neoliberal que actúa orientado por la maximización de los beneficios propios, tenemos que proponer alternativas, más allá de las pequeñas prácticas localizadas que ya conocemos todas y todos y en las que hemos dejado años de nuestras vidas y muy gustosamente, por cierto, a veces con cierto sufrimiento también, pero no hemos sido capaces hasta ahora de fortalecer a ese nuevo sujeto social colectivo, capaz de crear y de resignificar los vínculos sociales, más allá de estos vínculos que hemos aprendido del sujeto neoliberal patriarcal. ¿Y qué significa esto? Pues un sujeto social es un sujeto que es capaz de transformar la realidad, pero a través de la vinculación con el otro, con la otra, independientemente de la condición y las características de cada uno, de cada una. Se trata de ser capaces de reinventar la socialidad a partir de vínculos no explotativos, no discriminatorios, no de dominación, sino de vínculos de reciprocidad y de cooperación. Me parece que el otro aspecto, una vez revisado este tema de quién es el sujeto de la transformación, esta es una gran pregunta que se hacen en este momento, bueno, desde hace años, gente que ha trabajado en movimientos de izquierda, socialistas, marxistas, que ya no encuentran quién es el sujeto revolucionario. Me parece que tenemos que salirnos de ese paradigma sin echar por la borda toda la riqueza del pensamiento del materialismo histórico. Pero si seguimos buscando que la clase obrera sea el sujeto de la transformación social, pues hay países, por ejemplo, en el norte de Europa, donde la clase obrera ya no existe. Entonces, ¿dónde está el sujeto de la transformación? En los países del sur, la clase obrera está también en vías de desaparecer. ¿Por qué? Por la precarización del empleo, que es precisamente el contexto donde ha surgido la economía solidaria y sus propuestas. De manera que estamos en esta gran tarea de construirnos nosotros mismos como sujetos junto con nuestras comunidades y ser este nuevo sujeto transformador colectivo hacia otra sociedad. Vamos entonces a preguntarnos si lo que queremos es una nueva economía o una nueva sociedad, una sociedad basada en otro tipo de vínculos y en otras estructuras. Yo creo que coincidimos acá que el problema no es meramente económico, sino que, como diría Polanyi, la economía no puede estar desencajada de otros sistemas que la sostienen, que es el sistema social, el sistema político y desde luego los ecosistemas que sostienen nuestras vidas. Entonces, reconectar lo económico con otras dimensiones de la vida es una tarea fundamental que forma parte de esta nueva episteme en la que ya están trabajando gentes como Toledo y como Yayo Herrero y muchos otros y otras. Acá retomo, como diría mi gran amiga Laura Collin, también teórica de la economía feminista, de la economía solidaria, perdón, si digo feminista me va a dejar de hablar. Es que, primero que nada, la economía social solidaria tiene enfrente esta titánica labor de rescatar la satisfacción de nuestras necesidades fundamentales del ámbito del mercado capitalista dominante. El gran problema que vivimos ahora es que todas las necesidades humanas, absolutamente todas, han sido trasladadas al mercado y los satisfactores de estas se han convertido en mercancía. De tal manera que hoy en día hasta el agua, que es el elemento más vital que tenemos para nuestra propia sobrevivencia, lo obtenemos en forma de mercancía, en una botella, en un garrafón,
en el agua que nos llega por las redes que han sido privatizadas en varias ciudades, por ejemplo, en varios países, de tal manera que tenemos que repensar de manera inteligente y solidaria cómo satisfacer todas estas necesidades. Y pienso yo, por ejemplo, en otra que es la alimentación o la soberanía alimentaria a través de redes de producción y consumo que estén fuera del dominio del mercado capitalista. El mercado siempre ha existido, es más antiguo que el capitalismo, solamente que ahora tenemos que resignificarlo y crear nuestros propios mercados en todo caso. En esos mercados podremos obtener algunos de estos satisfactores de una forma no explotativa, pero también a través de la reconstrucción de los vínculos sociales y comunitarios seremos capaces de satisfacer un cúmulo de necesidades que no necesariamente se satisfacen con mercancías o con objetos de consumo, sino con afecto, solidaridad, compañía, comunicación, imaginación, procesos educativos, creativos, etcétera, y que se pueden dar perfectamente en interacción con los demás. ¿Qué formas de intercambio recíproco, equitativo, no explotativo son las que tenemos que poner en marcha? Pues ya hay muchas, desde luego. Ya hay muchas y tenemos que fortalecerlas porque son muy puntuales y todavía muy vulnerables. Ha habido una gran cantidad de intentos de crear, por ejemplo, bancos de tiempo en México y a lo mejor nuestra cultura no está para hacer esos bancos de tiempo. Tenemos que fortalecer otros como los que mencionaba Bernardo, el tequio, la mano vuelta, que se dan mucho en comunidades indígenas, pero en las comunidades urbanas, ¿cómo podemos hacer estos intercambios recíprocos sin que se imponga la lógica del sujeto neoliberal patriarcal? Siguiendo Euclides Mance, me parece que la creación de estos mercados se tiene que basar en lo que él llama los circuitos económicos solidarios. Y en estos circuitos económicos solidarios tiene que tomarse en cuenta de manera muy seria que sin la propiedad social de los medios de producción va a ser muy difícil no volver a caer en este afán de lo privado, de lo mío, de mi negocio, de mi changarro, de mi pequeña empresa familiar o como le queramos llamar. Hay quienes piensan, por ejemplo, que en México no es posible crear organizaciones productivas fuera de las familias, que porque somos muy familiaristas y que entonces las cooperativas o las empresas solidarias o las organizaciones de la economía social no son posibles fuera de estos círculos. Bueno, yo les preguntaría como una contraparte, ¿cómo es posible que si somos supuestamente tan familiaristas o familistas, tengamos las estructuras familiares más violentas del mundo? A ver, no encuentro respuesta a esa pregunta. La familia como tal no es garantía de solidaridad ni de cooperación, ni mucho menos de deshacernos de este sujeto neoliberal patriarcal, pero no podemos desdeñarla. Tenemos que tomarla como un punto de partida, pero ir mucho más allá para extender esta socialidad, estos vínculos de afecto y de reciprocidad, hasta que seamos capaces de pensar en una propiedad social de los medios de producción. Y acá me parece que un paso importante que tenemos que dar es hacia la apropiación social de la tecnología y la apropiación social del conocimiento. Estamos hablando de que el sujeto neoliberal se metió hasta las universidades, las instituciones de investigación, los centros de investigación y de tecnología, de tal manera que se volvieron cotos de poder y de patentes y de propiedad intelectual que están todavía lejos, alejados y desconectados de las necesidades de la gran mayoría de los mexicanos.
¿Cómo podemos hacer entonces esta reapropiación social de la técnica y de la ciencia? Bueno, pues hay algunos experimentos ya en otros países, como Brasil, por ejemplo, en algunos países de Europa también, que son los laboratorios vivos, que funcionan como bienes comunes, donde la gente va a compartir conocimiento, a inventar, a innovar y a generar procesos de producción cognitiva y tecnológica que son de libre circulación y que los puede usar toda la persona que necesite. Se están compartiendo así prototipos, patrones, modelos, metodologías, teorías, en fin, que pueden ser aplicados para muy distintos fines. Creo que la Ibero es la que nos lleva ahorita a la delantera en estos aspectos, pero las universidades públicas todavía estamos muy lejos de ello. Bueno, volviendo al tema de fortalecer al sujeto colectivo social con otros vínculos, retomo el tema que planteaba Juan Gerardo, de ir más allá de la Constitución o de las leyes. ¿Cómo construir otras institucionalidades? Me parece que esta es una gran pregunta también. No podemos, como dice José Luis Corallo, dejar que la economía social solidaria descanse únicamente en la buena voluntad de las personas. Es decir, hay que ser buenos para que funcione la economía social solidaria, y entonces si por ahí de pronto a uno ya se le va la bondad o las ganas de estar soportando, tolerando o acompañando al otro, ya mi reserva de bondad o de benevolencia va a dar al traste con un proyecto colectivo. Creo que allí nos hace falta mucha reflexión para reconstruir la institucionalidad. Ya voy a terminar. Para esto sí necesitamos leyes, sí necesitamos políticas, sí necesitamos pensar nuevas formas para organizarnos, pero desde luego necesitamos nuevas reglas para compartir lo tangible y lo intangible y para normar la forma como convivimos y co-construimos entre todos esta nueva sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina. Quiero, un poco por la provocación de lo que nos mencionaste hace rato, pero un elemento muy particular. El día de ayer en el panel de las mujeres, en el tema de las mujeres de género, del foro global de ayer virtual, hubo una serie de presencia de la mujer con una característica, yo digo, de muy aventado hacia adelante, de decir, hay que revelarnos, hay que ser mucho más, incidir más en las políticas, arrebatar era la palabra que usaban. Es decir, todo un mecanismo de visión desde la mujer en este modelo en que se va construyendo, con muchas dificultades, porque también hay que decirlo que no es un asunto fácil, pero hay una postura y una visión bastante echada para adelante que creo que puede favorecer mucho una posibilidad desde la posibilidad de construir una nueva sociedad en la que estamos involucrados, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente. Vamos con el siguiente panelista, que es el compañero Juan Gerardo Domínguez, que él viene de la Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social y fundador del grupo promotor de la economía solidaria. Él es licenciado en física, maestro en administración por una universidad de Alemania, con un posgrado en economía por la Universidad de Habana, Cuba, y tiene varias certificaciones en el ámbito laboral y cuenta con una experiencia muy amplia en el terreno laboral y cuenta también con varias publicaciones con el tema de la economía social y solidaria y la economía popular. Juan Gerardo, tienes la palabra.
Tienes que poner tu micrófono porque está apagado. Muchas gracias, Paco, y a mis colegas por los reconocimientos. Quiero aclarar que esta sesión la diseñamos lo que se llamó la Comisión de Investigadores del Comité Ampliado de Organización de Solidaridad que estaba programado para este año. A la vez, quiero reconocer al comité directivo de GESEF, de este foro internacional, porque ya estando avanzado el proceso en una reunión del comité ampliado, escuchando nuestros puntos de vista, nos permitieron diseñar esta sesión, aunque estábamos ya fuera de calendario. Finalmente, también quiero aclarar y reconocer que el documento básico de la transición de la economía del capital a la economía solidaria es un documento que presenté en el grupo promotor, pero que fue mejorado con aportaciones importantes de los compañeros y compañeras del grupo promotor. Dicho esto, inicio la parte que nos ocupa de manera estratégica. Estamos hablando no de la transición a la economía solidaria como si no se hubiera hecho nada hasta este momento. Sin embargo, vino una reflexión importante cuando avanzó la pandemia en nuestro país a partir de marzo. Y la reflexión fue, todos venimos trabajando en la economía solidaria desde hace muchos años, pero la mayoría de nosotros lo vemos como un objetivo de largo plazo, vemos a la utopía, algunos avanzamos más que otros, pero no había yo sabido de un compromiso más formal de iniciar la transición, pero con una visión muy clara, como Josefina nos explicó, una visión más allá de la Constitución y nuestras leyes en México. Y aquí nada más quiero remarcar también una frase muy importante de Einstein. Si quieres cambiar algo, no sigas haciendo lo mismo. Y si quieres cambiar algo, no uses lo que quieres cambiar para cambiarlo. Esto refuerza un poco lo que decía la doctora Zendejas. No podemos pensar que con políticas públicas y leyes dentro de esta Constitución, que es básicamente una constitución para el capital, podamos llegar a la economía solidaria con todos los principios que conlleva, con todos los valores que existe del ser humano. Ahora, ¿por qué la transición es un concepto importante hoy en día? Primero, porque a partir de nuestra independencia, los que tienen la información, no los que lo recuerdan, espero yo, si no me voy a morir del susto, tener gente de esa época aquí, pero desde entonces se hizo una declaración de transición donde el poder político en México declaró que se iniciaba la transición del modelo virreinal al modelo capitalista. Esto fue más o menos a mediados del siglo XIX. Dada la circunstancia y el contexto que analizó muy bien Bernardo, por eso me surgió la duda y la pregunta, ¿no será el momento de formalmente ya declarar una transición hacia la economía solidaria? Esto basado mucho en lo que varios teóricos y directivos en el mundo ya han dicho, como bien mencionó Bernardo, Euclides Mance,
Alfredo Serra Mancilla, Bill Mollison, Manfred Magnev, que acaba de fallecer, Gunther Pauli, Marta Pascual, Víctor Toledo, nuestro exsecretario del Medio Ambiente, cada uno de ellos, como ven en la lámina, de distintos países, de distintas organizaciones, de distintos enfoques que podrían hablar de un proyecto de sociedad. Y todos ellos han hecho declaraciones públicas declarando que el modelo de economía del capital ya llegó a su fin, ya no es viable, ya pronto va a colapsar. Bueno, tomando más estos pronunciamientos públicos y de muchos más, aquí nada más quise sacar un ejemplo. Al tema de la pandemia. ¿Por qué la pandemia se convierte en una oportunidad? No nos marca el momento para una transición más formal hacia la economía solidaria y ir aprendiendo de todos estos años de la economía solidaria como un fin, pero muy utópico. Quién sabe dónde, quién sabe. Avancemos en lo que se pueda, inclusive con redes internacionales tan importantes y grandes como la de los encuentros de Monteblanco de Francia, que lleva más de 15 años trabajando la economía solidaria como red. La última reunión en el 2015 asistimos más de 400 delegados de 40 países. Esto para dar idea de cómo ha crecido esta red. Bueno, pero en todos estos espacios, esta primera visión de la economía solidaria. Si planteamos la transición como una decisión formal, como una decisión que vamos a ir adoptando más y más organizaciones, pero sobre todo a nivel de trabajo comunitario, entonces la transición se vuelve en una etapa que implica otro tipo de organización, no nada más una organización comunitaria para sobrevivir. Implica priorizar el trabajo sobre el capital, y esto quiere decir, en lo posible y lo más rápido posible, sustituir el intercambio de trabajo sobre el intercambio de dinero. En otras palabras, alejarnos lo más rápidamente posible del poder del dinero, del poder de la economía del modelo actual, del poder de la concentración del dinero. Y esta es la esencia ideológica de una transición formal que ojalá se suscribiera por muchísimas organizaciones, por muchísimos pensadores en el mundo. Siguiente lámina, por favor. Aquí, para resumir la transición, solamente voy a hablar de estrategias y acciones, porque hacer el pronunciamiento ideológico, pues lo hacemos en 10, 15 minutos, como lo acabo de hacer. Pero ya pensando en que la transición tiene que tener la fuerza de la comunidad, la fuerza de la gente organizada, hay que redactar estrategias y acciones tanto para el ámbito rural como urbano, pero en conceptos y términos que sí son aplicables hoy con la crisis económica que nos ha dado la pandemia. Y ejemplos de estrategias, que no son todas, estarían organizar a los territorios para la vida comunitaria post-pandemia, sustituyendo el individualismo por el asociacionismo. Aprovechar que sobra trabajo pero falta dinero. Esa realidad la vivimos todos, sobre todo las gentes de la economía informal, ¿no? Identificar oferta de trabajo
y priorizar en este momento alimentación, salud y educación, que yo diría serían las principales causas para la violencia si no lo resolvemos de otra manera a nivel comunitario. Formar jóvenes, no solo en las profesiones, también en oficios. A nivel comunitario, a lo mejor nos sobran profesionistas, pero nos van a faltar gente que maneje un oficio y que puede intercambiar su oficio por otro trabajo y no por dinero. Lograr entre jóvenes futuros cuadros gobernantes, economía solidaria. Todos los cambios que estamos viviendo, el llamado cambio de régimen, no es posible en 6 años y creo que lo estamos viviendo estos 2 primeros años. Y si no formamos jóvenes que en el futuro sexenio o el otro sean capaces de gobernar con visión de economía solidaria, entonces enorme es el riesgo de que al terminar este gobierno, la derecha, los dueños de la economía empiecen a tratar de nulificar todos los avances en cambio de régimen. Y la otra estrategia, sí aprovechar los programas de gobierno para la transición, pero no pensar en los programas de gobierno como objetivo final, como acabo de explicar. Impulsar cooperativas. Bueno, ha sido popular muchísimos años la cooperativa, pero no es esa la única razón. La razón es que los valores y principios cooperativos son los más cercanos a los valores y principios que varios autores hemos definido para la economía solidaria. Y esto se reconoció ampliamente en estos encuentros de Mont Blanc. Alimentarse con productos locales sustentables, huertos familiares y similares. Esto, aunque no estemos muy convencidos todos, es la mejor vacuna que vamos a tener contra esta pandemia y otras. Muchos practicantes de la alimentación alternativa, de los cultivos alternativos, tienen la tesis de que este virus prendió porque las defensas del cuerpo humano con alimentación más y más industrial, más y más una alimentación de placer y no de nutrición, debilitaron al ser humano al grado que este virus encontró su casa feliz de la vida. Recuperar la herbolaria es otra acción importante, fácil de realizar, hasta en huertos familiares urbanos. Establecer bancos de tiempo o moneda social, ¿para qué? Para intercambiar el trabajo sin dinero. Y dicho sea de paso, la federación, una de las federaciones de cooperativas más grandes de Estados Unidos, ya está aplicando los bancos de tiempo con el mismo fin. Cambiar el consumo consultivo por el consumo solidario y saludable. Y formalizar compromisos sociales para la transición a la economía solidaria. Bueno, esto en una síntesis muy apretada es lo que queremos decir con la transición de la economía del capital a la economía solidaria. No solo el fundamento teórico, del fundamento teórico estamos rebasados inclusive, pero me parece y nos parece a varios ya que faltan este tipo de estrategias implementables, aunque no sea en la comunidad un experto en la teoría de la economía solidaria, ni del socialismo, ni de la economía de mercado neoliberal. Estas son cosas que entran por sentido común, por necesidad de sobrevivencia, pero también por principios y valores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Gerardo. Creo que pones aquí un tema muy importante a propósito de las estrategias y las acciones. Esta última lámina que nos expones, en el cuadro de esta información, ¿no? De la transición que bien la conceptualizas, pues, ¿no? Hasta con aliados que pueden estar de este lado. Pero me parece que pones la pauta para los siguientes puntos en los que vamos a entrar, porque entiendo que Rocío nos va a hablar un poco sobre el asunto de los jóvenes, un poco, ¿no? Total, la presento, sí, es nuestra siguiente panelista, Rocío Mejía, directora general de Telecom actualmente, pero ella tiene una experiencia en la función pública interesante, y aparte toda una formación académica. Ella es economista por la Universidad de Anáhuac, tiene maestría en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Participó como directora ejecutiva de Desarrollo Económico Sustentable y Fomento Cooperativo en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, y antes estuvo como directora general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, Fondeso, que por cierto en su gestión le tocó colocar más de los 800 millones de pesos en el programa de microcréditos para el autoempleo, que fue reconocido el programa como un fondo estatal de mayor colocación a nivel latinoamericano. También ha tenido trabajo en el Senado de la República y en el sector académico, por la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, fue catedrática en el Departamento de Economía Mexicana del CIDE. En fin, una vasta experiencia en la función pública y en la academia. Bienvenida, Rocío, y tienes la palabra, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias a Francisco Saucedo, a Juan Gerardo Domínguez y a todo el equipo de compañeras y compañeros que hicieron posible este foro. Quiero comentarles que fui parte de aquel grupo promotor de este Foro Global Mundial de la Economía Solidaria hace ya casi 2 años, cuando estábamos en el proceso de transición, que nos contactaron nuestras compañeras coreanas, Laurence y Jun, y efectivamente nos acercamos a la doctora Claudia Sheinbaum y ella de inmediato, con mucho entusiasmo, nos dijo que sí, que la Ciudad de México, pues con mucho gusto sería la sede de este gran foro, y por eso con Seúl, Corea, como ciudades promotoras, se decidió que precisamente esta gran Ciudad de México fuera pues la que auspicia este gran foro global mundial de la economía solidaria y social. Entonces, me quiero referir al tema que también me solicitó Juan Gerardo, que creo que es algo muy importante para los que me están viendo y las que me están viendo. En general, me gusta hablar más sobre el tema de la economía solidaria desde el punto de vista de la economía feminista, precisamente. Y ahora que nos han pedido que hablemos de los jóvenes y cómo la participación de los y las jóvenes pueden efectivamente apoyar a esta gran transformación, pues me da mucho gusto poder aportar algo en este tema. Entonces, le voy a pedir la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Y las preguntas precisamente de Juan Gerardo, y lo hemos estado platicando con él y con muchas y muchas compañeras que veo que están en este foro, en este tema, y qué es precisamente, qué es lo que puede pasar. Estamos en una época efectivamente de crisis civilizatoria, lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, y estamos llegando a ese fin de crisis civilizatoria. Estamos ahora que nos agarró de sorpresa desde febrero, enero, en países en Europa, en Asia, obviamente, y que nos puso en un nuevo encrucijada, que es qué pasa cuando tenemos que repensar qué modelo económico estamos viviendo, cuál es el que queremos y qué queremos una vez que toda esta pandemia pase
y que podamos salir otra vez de manera libre y de manera segura a las calles, a los trabajos, a hacer nuestra vida social, política, comunitaria. Entonces, por eso creo que estamos en un contexto muy, muy relevante y nos cae ahorita este foro GISEF en un momento muy importante en el que nos plantea a nivel mundial. Lo mismo está pasando allá en Corea, que lo está pasando en España, que está pasando en Francia, en Canadá, en América Latina. O sea, que es cómo debemos repensar todo este modelo y hacia dónde queremos transitar. Creo que eso es las preguntas. Y por eso para mí, para algunos de los que estamos aquí, la participación de los y las jóvenes es vital. Si queremos cambiar, yo digo el chip, no encuentro otra palabra, si queremos cambiar realmente una transformación cultural, educativa, que nos diga que sí hay una alternativa. Se nos ha dicho a mí como economista y a muchos durante 30 años, por lo menos 36 años, desde 1982 que se instala el modelo neoliberal en México y en muchos otros países, que la única alternativa era el modelo predominante. Y realmente pasar todas estas generaciones y que los y las jóvenes sepan que sí tenemos una alternativa y que que es lo que estamos haciendo en estos grandes foros, pues es precisamente una economía social, una economía solidaria, una economía popular, que también yo le llamo. En la que sigue, por favor. Y por eso es que estoy viendo yo a los y las jóvenes precisamente como sujetos con poder y con una capacidad emancipatoria. Ya lo decía Juan Gerardo en sus estrategias, que no sea lo mismo, sino que efectivamente encontremos a sujetos con poder. Y me gusta lo que también mencionó la doctora Josefina Cendejas, que es precisamente cambiar ese sujeto neoliberal patriarcal por un sujeto, una sujeta precisamente democrática, antipatriarcal, equitativa y que nos pueda efectivamente ayudar a salir de esta gran crisis. Y por eso creo que el tema es cómo pasar de lo individual a lo solidario. Y el tema que yo he encontrado yo como economista durante 30 años ha sido, y gracias a mis maestros que están aquí, Juan Gerardo Domínguez, Francisco Saucedo y otros y otras, efectivamente he visto que para mí el único modelo, la economía, la alternativa al modelo económico, social, político es la economía social y la economía solidaria. Y precisamente por eso la promoción de los circuitos económicos solidarios, el trabajo colectivo, la gestión comunitaria y las cooperativas como una nueva forma de organización social y económica. Y por eso es tan importante, creo que estamos ahorita en el momento preciso para que veamos cómo se insertan, espero que estén muchas jóvenes y muchos jóvenes conectados el día de hoy en todos estos foros de esta semana, para que efectivamente se convenzan, les llame la atención y vean y se inserten en decir, tenemos que encontrar nuevos modelos y que estos sean precisamente los de la economía solidaria. El que sigue, por favor. Y creo que ahí también un tema que mencionaba hace rato la doctora Josefina, yo he trabajado años con los micronegocios, con los pequeños negocios que no les gusta que sean micros, pero creo que vamos a tener que encontrar una convivencia entre los millones de pequeños negocios familiares, porque esos son negocios que tienen 1, 2, 3 personas y que son familiares en lo general y que van a subsistir y que de eso han vivido las familias durante los últimos años y van a seguir viviendo. Pero que tenemos que encontrar que cómo conviven efectivamente con nuevos proyectos, con nuevos emprendimientos que pueden ser más hacia la inserción de jóvenes y que los orientemos, que apoyemos desde todos los ámbitos de donde estamos hacia ellos. Y en esta lámina lo único que quiero resaltar es precisamente los medios de comunicación. Creo que los y las jóvenes nosotros hemos visto, decimos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, ya nacieron con un chip, decimos, ya traen otro modo de comunicarse, otro modo de socializar y que efectivamente pues esto les sirve para que se pueda hacer un intercambio de ideas, un intercambio de información, de conocimientos, que ese es otro tema, y que nos permita efectivamente pues ir avanzando. Y en la que sigue, por favor.
Aquí yo, pues, como bien mencionaron, he estado trabajando en gobierno del Distrito Federal en la época del licenciado Andrés Manuel, luego con Claudia Sheinbaum en Tlalpan, ahora estoy en gobierno federal otra vez, bueno, por primera vez en gobierno federal, y creo que desde el apoyo institucional, como bien dice Juan Gerardo, no debemos atenernos a los programas gubernamentales, no debemos de estar esperando tampoco los programas gubernamentales, sino que vean que lo que podemos hacer nosotros son facilitar. ¿Qué podemos hacer desde los gobiernos locales, municipales, ahora a nivel nacional? Por primera vez un gobierno democrático que efectivamente está tratando de hacer cambios, transformaciones de fondo, pues que nos vean como un facilitador y que nosotros nos convirtamos realmente en facilitadores. Y aquí por eso destaco dos programas muy importantes que son precisamente el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo lleva la Secretaría del Trabajo de acá del Gobierno Nacional, y Sembrando acá ya la llevamos, Sembrando Jóvenes para la Transición, pero que también tenemos los programas económicos como Sembrando Vida, como Tandas para el Bienestar, que son los programas de microcréditos, y que todo esto nos puede ayudar si lo trabajamos, si logramos trabajar, lo que es lo que hemos estado haciendo con muchos y muchas de los que están acá, que entre gobierno, comunidad, jóvenes y pues todos los que están en la economía solidaria, podamos hacer modelos de trabajo conjunto para que efectivamente se apliquen nuevas formas de cómo nos organizamos, cómo se generan más cooperativas. Lo hemos discutido mucho con Juan Gerardo. Obviamente las cooperativas, las empresas sociales surgen de la propia iniciativa ciudadana, surgen de la propia iniciativa comunitaria y cómo se pueden apoyar de programas que pueden irles apoyando. Y en la que sigue, por favor, y ahí vamos viendo precisamente uno de los programas que quiero mencionar muy rápido. En general, los programas, y ustedes, pues todos los que están acá, dicen, tengo un proyecto, tengo un programa, quiero participar, quiero hacer, pero ¿con qué me apoya? Entonces, que los jóvenes que nos estén escuchando, que sepan que está este programa de Tandas para el Bienestar, que son mes 13, Tandas mes 13 para los jóvenes construyendo el futuro, y hagamos sinergias entre jóvenes, tandas que son créditos de 6,000 pesos, créditos con tasa de interés cero, créditos a la palabra, que lo que buscan es respaldar precisamente las iniciativas ciudadanas y las jóvenes y de los que tengan una iniciativa. Y lo que estamos haciendo, por eso llamo este programa de jóvenes aquí a la mesa, es entre el INAES precisamente, que es de los grandes organizadores de este foro global, el INAES, Tandas para el Bienestar, Secretaría del Bienestar y el Instituto de las Mujeres, cómo entre todos estamos haciendo la estrategia de que si alguien va a arrancar un programa, un proyecto, unos viveros, guías de turistas, cooperativas de algo, que efectivamente se acerquen más a los nodes que se están formando, a los centros educativos que están apoyando en este tema y que busquen no proyectos individuales, sino proyectos colectivos, proyectos de economía solidaria, y creo que sí lo vamos a lograr. Tenemos todavía 4 años para el frente y vamos a poder decir dentro de unos 2 años, 3 años, sí logramos que los y las jóvenes que se acercaron a estos programas pudieron emprender realmente proyectos de economía solidaria. Y en la que sigue, por favor, ahí vamos a ver cómo precisamente a través de estos apoyos institucionales, pues las personas pueden adquirir pues crédito, que siempre decimos, me falta el recurso. Las tandas es un gran ejemplo, que son los créditos de 6,000 pesos para los que nos están escuchando de otros países. Hablamos de apoyos de $300 y podemos llegar hasta los $1,000 como apoyo para que al final tengan $2,550 y con eso ya arrancaron su proyecto. El que sigue, por favor. Y que es algo muy importante que también se está mencionando aquí, la capacitación. Yo ya por ahí en el chat, ¿es realmente la educación un tema relevante? Claro que sí. Algo que nosotros hemos mencionado siempre es no solamente el crédito, el apoyo económico, sino va de la mano de la formación, ¿sí? De la capacitación, pues estamos dejando fuera un gran elemento. Entonces, por eso es que se está haciendo mucha
esfuerzos de capacitación a los jóvenes, a las jóvenes que obtienen las tandas, a todas las personas que realmente están acercándose. ¿Cómo recibo apoyo? ¿Cómo recibo capacitación? ¿Cómo me entero de qué es la cultura del ahorro, el presupuesto, el modelo de negocio, los nuevos temas que están ahí? Y cómo realmente lo vamos haciendo. Y aquí es muy importante decir que también todos los cuadernitos que tenemos y todo lo que se está promoviendo tiene un enfoque de género y un enfoque de inclusión, que eso es realmente pues muy importante. En la que sigue, por favor. Vamos a ver aquí pues resultados. Creo que es muy relevante decir, hay ya más de 2.6 millones de dólares invertidos en este programa de tandas para los y las jóvenes y las personas que obtuvieron este programa en estos 2 años. Ahora, como bien mencionaba Francisco Saucedo, pues estoy como directora de Telecom. Muchos van a decir, ¿qué tiene que ver Telecom, telecomunicaciones con todo esto? Queremos hacer de Telecom, que tiene 1,700 sucursales, un facilitador para la inclusión financiera y para la inclusión de las finanzas. De la inclusión financiera, cerrar brechas, ahorita termino en un minuto, cerrar las brechas digitales y las brechas financieras, ¿sí? Para que todos y todas puedan acceder. Y en la que sigue, por favor, que son el tema con el que queremos ir cerrando. Bien lo mencionaba la doctora Josefina, no podemos hablar de una transformación, quitarnos ese neoliberalismo, ese modelo dominante que yo le llamo, y buscar uno nuevo que sería la economía solidaria, el modelo económico más democrático, si no estamos hablando de un enfoque de género de fondo. Y aquí les vamos a dejar la presentación. Obviamente estamos hablando del acceso de las mujeres de manera eficiente, de manera eficaz, de manera transparente, para que también puedan ir encontrando autoestima, autonomía económica y empoderamiento económico. Las jóvenes en general están en eso. Me ha tocado hablar con ellas en varios de los estados y en varios de los municipios, y jóvenes que están recibiendo, Jóvenes Construyendo el Futuro, sus tandas, ya están desarrollando programas y están muy emocionadas con este tema. Y para terminar, precisamente, ¿cuáles son entonces pues las propuestas? Las propuestas son cómo logramos que a nivel de institutos como el INAES, que tiene ahorita pues todo un equipo realmente creyente, trabajador de años de esta economía solidaria, programa de tandas para el bienestar, el Instituto de las Mujeres, y de la mano con ustedes cooperativistas que están en este tema desde hace varios años, pues precisamente pensando cómo le hacemos entre todos para darnos pues el papel de facilitadores y ustedes de promotores y de trabajo en campo, de trabajo en territorio, para que efectivamente podamos lograr estos enlaces y que todos los emprendimientos, eso sería nuestro sueño y obviamente ese es nuestro objetivo, los nuevos emprendimientos, sobre todo de jóvenes, tengan efectivamente esta visión de economía solidaria. Creo que lo podemos lograr y creo que debe ser nuestro objetivo para estos próximos meses y próximos años, que logremos transformar el modelo económico, social, político en un modelo de economía solidaria. Muchísimas gracias y con mucho gusto, pues aquí nos quedamos, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Voy a decir tu nombre completo, Rocío Mejía, porque varios preguntaron quién era la panelista que estaba. Parece que hay interés particular, sobre todo cuando manejaste mucho los programas, ¿no? En fin, pues muchas gracias por tu presentación y vamos a pasar ahora a 3 presentaciones más breves, pero sobre todo, creo yo, con una recuperación de experiencias en particular ya vividas por los ponentes que nos siguen y que enfatizaría mucho la pregunta por la que estamos de manera rectora: ¿cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social solidaria? Y creo que hay que añadir mucho el asunto desde las comunidades, ¿no? Vamos a empezar con la periodista Mayela Delgadillo, que es la siguiente. Ella
es diputada constituyente para la Ciudad de México. Ustedes saben que el Congreso de la Ciudad de México es un nuevo Congreso constitucional de una entidad federativa que es la Ciudad de México, y ella fue partícipe de esta constitución. Actualmente es directora general del CISASI, Estrategia, que significa Comunicación e Incidencia, una sociedad cooperativa. Es vocera del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, por el derecho a la ciudad, y diputada constituyente de la Ciudad de México. Ella participó en la Secretaría, como secretaria en la Comisión de Desarrollo Sustentable en la Asamblea Constituyente. Y ahí se encargó pues de la inclusión en el articulado de la Constitución de la Ciudad de México para el reconocimiento y apoyos a la economía social dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México. Pero ha participado en muchos foros y ha sido ponente en diferentes temas, como el de sustentabilidad, planeación, desarrollo urbano, territorio, derecho a la ciudad, medios de comunicación, participación ciudadana, derechos humanos, igualdad sustantiva, la constitución de la ciudad, ingreso ciudadano universal, economía social, gestión del agua, medio ambiente, entre otros. Si quieres ahí lo dejamos, Paco, mejor. Ya, con eso. Perfecto, Mayela. Tienes la palabra y creo que tu experiencia en esto, no, lo queríamos destacar porque es importante mucho por la cuestión del territorio del que nos vas a hablar, ¿no? Sí, de acuerdo, Adelante, gracias. Sí, preparé unas láminas, son poquitas láminas porque tengo poquito tiempo y más bien van a ser un tema rector de lo que vamos a platicar. Justamente estamos hablando de la transición de la economía, del capital de la economía solidaria desde la organización comunitaria. Cuando concebimos este foro, esta propuesta, justamente nos planteamos en que era urgente decir, nada va a volver a ser igual. Digo, ya había una crisis, ya han hablado incluso en otras sesiones que nos precedieron, había una crisis mundial de la economía, del capitalismo. Entonces, lo que terminó de reventar esa crisis a nivel mundial es justamente el tema de la pandemia. La siguiente, por favor. Y entonces lo que estamos hablando nosotros y la propuesta que entre algunos que empezamos a conformar este comité ampliado para el GICEF fue justamente la concepción de la transición, hacia dónde podemos caminar, viendo que estamos en una coyuntura, al menos en México, y especialmente en México, pero creo que también se van a dar otra vez en muchos otros países, planteando que la crisis económica se junta a una crisis mundial que nunca se ha vivido, ya lo han mencionado algunos otros presentadores antes que yo, y que esto nos abre justamente una coyuntura, un momento histórico fundamental que podemos aprovechar, y los comentarios del chat dicen cómo, de qué manera. Bueno, ahorita vamos a hacer algunos atrevimientos de propuestas en esta lógica. Y ¿cómo podemos construir organización comunitaria, que esa organización comunitaria vaya hacia la economía social y solidaria? La siguiente, por favor. Lo primero que yo les diría, y que además ya lo contempló también Pablo Llanes, perdón, estuvo antes en una sesión, antes que nosotros por la mañana, y con él hemos platicado mucho del tema del ingreso ciudadano universal, igual que con Rocío en algún momento, estuvimos viendo esta parte. Y lo que hay que empezar a plantearnos es que la economía social y solidaria no es un sector o una partecita de una economía capitalista, que varios en el chat lo han planteado, pues ¿cómo sobrevivimos con dos economías? No se trata de eso, se trata de empezar a redirigir la economía mundial hacia una economía social y solidaria. Yo lo que les diría es, se trata de la construcción de un nuevo sujeto social, que todos coincidimos en eso también, pero este sujeto social tiene que ir vinculado a una nueva posición, una nueva construcción de ese mundo, que tiene que ser también social y solidario. La economía no puede ir disociado de la política, entonces vamos a tener que ir caminando juntos. En este sentido, lo que yo les diría, y es donde yo parto, es
Existe una utopía que estamos construyendo, que se ha construido durante muchas décadas y varios de ustedes, de los que están integrando el GISEF, pues nos precedieron a muchos de nosotros. Y esa utopía es una utopía, sea, no me atrevería a decir si socialismo, comunismo, nada de lo que sea, pero es otro mundo posible, lo plantearía en esos términos, donde la justicia social, donde justamente estar ante el modelo patriarcal, en un modelo de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Que permita a la especie humana sobrevivir, pues sea parte de nuestros ejes rectores. Entonces, se trata de la construcción hoy de un modelo mundo diferente y por eso parto yo del tema de lo local. Este término no lo invento yo, ya ha sido incluso muy socializado, donde tenemos que empezar a la construcción desde los territorios, desde lo cotidiano, hacia el permear a políticas nacionales y mundiales del cambio, pero también va hacia viceversa. Tiene que estar acompañado eso, y muchos de ustedes también lo han señalado, desde políticas de arriba, ¿no? Del que ustedes llaman los poderosos, o lo que llamamos los poderosos, los gobiernos, hacia abajo. Entonces tenemos que ir empezando a caminar construyendo, y esto tendría que ser, yo creo que hoy hay una coyuntura muy importante en México para construir en ese sentido. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos, ojo, frente a diferentes realidades, nuevas realidades que requieren nuevos paradigmas y nuevos sujetos sociales. Yo me atrevería a decir, desde mi punto de vista, que no hay una visión única y no hay un modelo para todo el mundo. De hecho, me atrevería a decir que no hay un modelo ni siquiera para toda una ciudad. Y ahorita les voy a decir por qué el tema del territorio me parece que es un punto fundamental. Entonces, partiendo de esto y desde esta utopía en la que creo y hemos coincidido muchos de los ponentes del día de hoy y de este foro en específico, es que estamos tratando de construir y plantearnos la construcción de un mundo posible diferente, que tendremos que construirlo entre todos, ojo, porque no hay recetas. Veo en el chat que mucha gente dice, ¿cómo? Bueno, pues el cómo tenemos que construirlo porque nadie nos va a dar la receta. Esto lo vamos a construir caminando. Y esto mismo va a la construcción del nuevo sujeto social, y yo diría sujetos sociales. Creo que por ahí también nos hemos caído mucho, la gente que estamos en la izquierda, de creer que solo hay una forma de hacer las cosas, esta verdad única que también ya ha sido muy cuestionada. Entonces, yo lo que creo que hoy lo que se está presentando, y lo veo en las participaciones y los comentarios en el chat antes de que yo entrara a exponer, pues digámoslo claramente, es la lucha de clases. Y esto es la confrontación entre la economía del capital, y que ha sido además, que ha construido un mercado totalmente desigual e injusta como es el capital de origen, y una nueva economía y una nueva sociedad que tenga como objetivo la producción para el bienestar social y el interés público, no el privado. Entonces, por ahí creo que tendríamos que ir caminando, y hoy estamos en una crisis mundial de todo. Entonces pongo crisis de economía, crisis de relaciones sociales y crisis política. Todo conjuntado, y muchos de ustedes ya han abundado en estos temas. Adelante, la siguiente, por favor. ¿Hacia dónde podemos ir? Es claro que existen muchas realidades y la coexistencia en el planeta habla de mucha diversidad, y por tanto también no creo en los modelos únicos. Personalmente creo que no podemos seguir tratando de unificar la diferencia, porque en esta unificación de la diferencia, de verdad, eliminamos e invisibilizamos a un montón de otros, ¿no? Entonces, bajo esa concepción de diferentes construcciones, me voy a permitir ir acotando los temas, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de las ciudades. Me atrevo a decir que tengo muchos cursos de urbanismo, he trabajado mucho el tema del territorio, entendido que desde el territorio se construyen también diferentes concepciones, pero incluso me atrevo a decir, y les doy un dato, en la Ciudad de México se habla, las cifras varían dependiendo qué fuente, ¿verdad?, que 51% del territorio de la Ciudad de México, ojo, de las 16 demarcaciones que integran la Ciudad de México, son rural. Es decir, rurales no es que vas a sembrar, sino que también tienen áreas de valor ambiental o no urbanizables. Y solo el 49% de la Ciudad de México es urbano.
Entonces, dentro de esta lógica, les quería demostrar las diferentes realidades y las diferentes concepciones de lo que pueden ser nuestros sujetos. Pero también a mí me genera mucha esperanza en Latinoamérica porque estos pueblos originarios que hoy sobreviven, que hablamos 70, 80, 90, más los que quieren el reconocimiento, la autoadscripción en la Ciudad de México y en todo el país, y me imagino que en estas circunstancias estaría Latinoamérica al menos, construido, pero también muchos otros países de otros continentes, lo que les vendría diciendo es, existe mucha posibilidad de construcción en lo colectivo en este país. Creo que tenemos fuertes raíces que han resistido y han sobrevivido y que hoy siguen siendo ejemplo, incluso dentro de lo individualismo y este sujeto patriarcal que se ha convertido, pues en la Ciudad de México podemos construirlo. La siguiente, por favor. Ya me dijeron que me quedo un minuto. Entonces, ¿te regresas una nada más, por favor? La voy a... una menos. Nos encontramos entonces... bueno, vamos a seguir avanzando. A ver si me pongo en mi presentación para... entonces, en esta lógica lo que quería comentarles es ¿qué opciones tenemos? Yo creo que escuché a mucha gente diciendo es que no se puede avanzar en la ciudad si no tenemos territorio, si no tenemos tierras. A ver, me gustaría plantear que el espacio público, que es todo aquello que conforma esta ciudad y el territorio nacional que no tiene propiedad privada, es espacio público. La construcción del espacio público, al menos dentro de un grupo interesante de vecinos de varias alcaldías, en lo que se ha venido trabajando justamente, son en proyectos comunitarios en la apropiación del espacio público, entendiendo que la economía social y solidaria no solo son las cooperativas, sino toda la forma en la que se relaciona la gente para intercambio de bienes y satisfactores en lo general, se han planteado, y ya no me va a dar mucho tiempo en este minuto que me queda, pero estamos planteando cosas tan interesantes, creo yo, como la construcción de una casa ciudadana de día para los adultos mayores y para los jóvenes, asesorías comunitarias que atiendan territorios, por ejemplo, los temas legales de defensa ciudadana y este tipo de construcciones. Hemos venido también trabajando en la apropiación de espacio público para la construcción de ciudad, es decir, empecemos a decirle, o sea, y no porque todo en el gobierno esté mal, sino que muchas veces las directrices son de arriba para abajo, es como si queremos construir ciudad, sobre todo ante una pandemia. Y lo único con lo que cerraría ya es, la construcción social se hace en los espacios públicos, no en los espacios privados. En la medida en que nosotros empecemos a entender que lo no privado es lo que nos construye, hay que participar en las decisiones de lo que hoy llaman las comisiones de participación comunitarias, bueno, con los asegúnes que esto tiene, pero también en las decisiones públicas. Y eso implica, cuando preguntan hace un momento, ¿qué es la construcción de un sujeto social? Implica la construcción de un nuevo ciudadano, de una nueva persona que conozca sus derechos y sus obligaciones y que los pueda y que tenga los mecanismos para poder ejercer los derechos que tiene incluidos. Entonces, el gobierno tiene que apoyar las iniciativas, pero nosotros también tenemos que construir de abajo hacia arriba y hacia abajo. Vuelvo a insistir, el gobierno no tiene la responsabilidad total de construir hacia abajo, pero sí puede ser el motor generador de una nueva economía social y solidaria, partiendo de cuál es el papel que queremos que juegue las economías sociales y solidarias partiendo de un sistema capitalista. El 1, 2, 3, 4, 5, 10% del Producto Interno Bruto y trabajar con iniciativas públicas que apoyen estas decisiones en todo lo que ya se ha visto en el chat de cadenas productivas o de valores, o sea, son muchas las cosas, creo que ya no tengo tiempo, pero bueno, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Mayela. Estamos un poco atrasados en el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Es con la compañera María Escalante, María de Jesús Escalante de Ávila. Ella es de la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, una asociación civil. Fundadora y presidente del Consejo Directivo de la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, AC. Es diseñadora textil y del vestido y en el 2008 creó una sociedad cooperativa en cuestión de generar trabajo y producción, ¿no?
Participó en la segunda cumbre iberoamericana de agendas locales de género en Aguascalientes y actualmente es socia cooperativa integradora de vivienda y servicios públicos. Tienes la palabra, María. ¿Dónde está? No sé si tienes el... Muchas gracias. Ah, ya está. Muchas gracias. Saludo a todos los que están presentes. Agradezco la invitación del Grupo Promotor de la Economía Solidaria, especialmente al compañero Juan Gerardo, presidente de nuestra confederación, a donde pertenezco, y para proponer lo que son las acciones positivas de cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social solidaria. Antes de dar respuesta, en esta época de posismos, donde podríamos hablar entonces de la posmetrópolis y de la posciudad, en una emergencia sanitaria a causa del coronavirus, donde el factor principal de riesgo después de la edad para padecer una enfermedad grave es ser pobre. Por ello, la propuesta que hacemos se dirige a la prevención, acceso a la justicia, trabajo y salud, visibilizando entonces que la traza de las ciudades se compone, por un lado, urbanizaciones para grupos con alto poder adquisitivo, exclusivas, con equipamiento, que hacen la vida más agradable, y por otro lado, la ciudad de los pobres, con viviendas ruinosas, las periferias marginales, la infravivienda, donde la epidemia se ha ensañado en los barrios más empobrecidos, donde los habitantes tienen trabajos más precarios y carece de vivienda adecuada para, en caso de ser necesario, confinarse. Las autoridades de salud han venido señalando que el virus se alimenta y crece exponencialmente gracias a otras crisis que ya eran añejas: la salud social y medioambiental, la incidencia de enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles, crónicas como la diabetes, obesidad, entre otras. Ese concepto de convergencia de patologías, los expertos la denominan sindemia, para quienes no se podrá controlar la infección por completo si solo se tiene en cuenta la biología y no sean factores sociales relacionados como la pobreza, la vivienda, educación, empleo, todos ellos potentes determinantes de la salud de la población. Coincidiendo en la línea con la afirmación entonces de Horton desde The Lancet Lazarus, considera que para resolver la COVID-19 se necesita una aproximación holística, principios de salud pública, equidad, solidaridad, acceso sanitario, y que la sociedad se involucre en las medidas que se tomen. Bajo estos escenarios, poco halagüeños, inclusive desesperanzadores, nos lleva a construir mecanismos hacia mejoras sociales que conceden la participación ciudadana en la elaboración, gestión y administración del territorio, que permitan interactuar para defender el bien común. En nuestro actuar se ha presentado mayor atención a la pobreza urbana y a los grupos marginales, pensando en las necesidades de vivienda y cómo se puede garantizar el derecho a la vivienda adecuada cuando existe un parque de viviendas vacías que ponen en riesgo la seguridad y la salud de la población. En la interacción con grupos de población con salarios insuficientes o sin salarios, esos que constituyen los sectores de demanda no solvente para el acceso a la vivienda social, se ha consensuado con participación democrática en la toma de decisiones con carácter reivindicativo y con sentido de cooperación, solidaridad e intercambio de experiencias y trabajo esencial para rescatar, habilitar y adecuar viviendas vandalizadas y resguardar a personas sin techo y a víctimas de violencia y desalojo forzado. El ir incidiendo en el territorio con la propuesta cooperativa de vivienda por ayuda mutua nos ha demostrado que no es suficiente solo la buena voluntad de los ciudadanos para mejorar las condiciones de vida, es también hacer frente a la
a la resistencia social con la resistencia y defensoría jurídica, ya que lo urbano tiene varias aristas. En primer lugar, el espacio construido que posee características morfológicas que fácilmente podemos identificar y reconocer como lo que es urbano, lo que son los edificios, las calles, el equipamiento, la infraestructura, etcétera. Pero es también una realidad social constituida por lo que viven en la ciudad y finalmente es la unidad política administrativa del municipio al área metropolitana donde la ciudad se extiende y renueva sin cesar, afectando de manera incontrolada al medio natural. El cambio y la reconstrucción de las ciudades, afortunadamente, están en la esencia del capitalismo, con la producción masiva de vivienda en la lógica económica de la producción. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de resistencia de vivienda de transición inmersa en un mercado capitalista de vivienda que asigna el espacio en función del poder económico que está establecido, pasa por la venia o agentes urbanizadores que, siendo una penosa realidad, la mayor parte de la vivienda vacante está en manos privadas, instituciones financieras, grandes empresas inmobiliarias, terratenientes, etcétera, donde todos esos propietarios retienen el suelo para especular con las futuras plusvalías que puedan obtener. En este escenario de discriminación y segregación, sostenemos que la transición de la economía del capital a la de la economía solidaria se debe de dar con el acceso a la justicia, ya que en el proceso transicional pueden ser insuficientes los servicios conexos como la identificación del espacio público o doméstico de alto riesgo para la salud de los habitantes, la habilitación, adaptación, manejo, uso y mantenimiento de la vivienda y su entorno, la gestión y administración del agua y energía eléctrica, el pago de cuotas o impuestos. Si no hay prevención y defensoría jurídica de las víctimas y protocolos de resguardo a los amenazados de desalojo forzado por desempleo e insolvencia económica para el uso y disfrute de la vivienda. Reafirmando entonces el sentido de la justicia transicional como un mecanismo que busca atender las causas y las consecuencias por las violaciones graves a los derechos humanos de las personas que se desarrollan en territorios marginales y carentes de servicios socialmente necesarios, se han homologado en las organizaciones territoriales mecanismos de integración cooperativa para documentar el estatus de los inmuebles y propiciar la posesión legal con miras al saneamiento material y jurídico de la vivienda. Estas acciones con el objetivo de garantizar la igualdad a partir de los tres principios que conforman lo que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, llamada la igualdad sustantiva, la igualdad de resultados a saber. Primero, el principio de no discriminación para que las personas que habitan los territorios puedan ser representadas, defendidas y oídas en juicio. El principio de responsabilidad estatal, que tiene una estrecha vinculación con el Estado social del derecho, mediante la implementación de una serie de servicios sociales, y el principio de igualdad sustantiva de los derechos humanos. Se refiere a que en la práctica todos los ciudadanos pueden efectivamente acceder a esos derechos humanos. Todo ello sumado a las acciones positivas que emergen de la propuesta cooperativa en la generación del trabajo digno y decente. Hemos encauzado la declaración que suscribimos del inicio de la transición de la economía del capital a la economía solidaria, con el programa de permacultura urbana, para erradicar viejas desigualdades en la administración y posesión del espacio urbano, siendo clara en lo que se trata la llamada nueva normalidad, donde se han exacerbado las lacerantes desigualdades. Sostenemos que no solo es la carencia de ingreso lo que vulnera nuestros derechos,
Lo es también la falta de conocimiento y información, lo que arrebata construir ciudades sostenibles y sustentables. En ese tenor, reafirmamos que el cambio de paradigma en el tránsito a la economía social y solidaria debe de centrarse en el convencimiento de cambio en nuestro actuar para que se pueda palpar realmente el mundo imaginario sin dejar a nadie atrás, con el propósito intrínseco de transformar el ser con conocimiento para el buen hacer en nuestro entorno inmediato. Muchas gracias, agradezco y se facilitó la intervención, estuve haciendo unos ajustes, escuchando a las compañeras y compañeros que antecedieron. En sororidad les mando un abrazo y reafirmando también darle continuidad a esas acciones afirmativas que presentaron para el avance de la economía solidaria. Muchas gracias, María. El último panelista para pasar a las preguntas es Piero Barandiarán, que él nos dice que germinado en Perú y cultivado en México, ha trabajado y aprendido de manera colaborativa y autodidacta en diversos oficios y saberes. Él promovió el patrimonio biocultural de México y Perú y desde el 2014 está integrado en el Huerto Roma Verde y es socio de la Cuadra Asociación Civil. Se define como un agricultor de sueños. Considera que debe existir más personas que ayuden a cultivar los sueños colectivos. Piero, tienes la palabra. Tienes que prender tu micrófono, está cerrado. A ver, Leonardo, ¿le puedes ayudar? ¿O Mariana? No, ya quedó, listo. Gracias, no podía quitar el mío, lo tenían que quitar desde la administración. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y por la invitación a todo el comité organizador. No sé si se puede pasar la presentación que enviamos y si no, bueno, lo comienzo a platicar y respondiendo a la primera pregunta de cómo transformar nuestro presente con base a la economía social y hacia un mejor futuro. Nosotros creemos firmemente que para que esto suceda tenemos que situarnos en tiempo y espacio, y el tiempo es hacerlo de manera constante y cotidiana, y el espacio pues tenemos que ocupar los territorios para detonar la economía social, y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2012. Cumplimos 8 años de recuperar un predio que es del ISSSTE, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, y lo ocupamos con diferentes organizaciones de la sociedad civil para hacer proyectos que giren en torno al bienestar común en 7 ejes que tienen que ver con la organización social, que es lo que estamos haciendo ahora, a través de compartir saberes y conocimientos, y vamos trabajando hacia generar fenómenos biosociales. Tenemos una metodología que hemos venido desarrollando, incluso con aportaciones del maestro Víctor Toledo, en identificar los triángulos de poderes. Está inspirado en la permacultura y en los fenómenos biosociales estudiados por Maturana y Varela. Entonces lo desarrollamos porque al ocupar un territorio, que es un territorio de casi 1 hectárea en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Roma, pues nos dimos cuenta que no solo tenía una vocación agrícola o de sustentabilidad, sino que se nos comenzaba a acercar un montón de gente que quería colaborar con el proyecto, que no precisamente eran agricultores o ambientalistas, y esto nos hizo también generar un formato diferente. Nos consideramos hoy en día un laboratorio de resiliencia biosocial, porque creemos que no hay justicia social sin justicia ambiental. No podemos desarrollar la economía social y solidaria en medios ambientes arrasados, y es por eso que trabajamos sobre la regeneración del entorno urbano, del espacio común, y transformando el espacio público y el espacio privado en espacio comunitario. Eso es lo que hacemos hoy en día, dar vida comunitaria a espacios que han quedado en abandono, espacios que hoy en día no se han trabajado. Incidimos en que
estos espacios puedan ser recuperados para beneficios comunes. Y lo hemos hecho tanto en contexto rural como en contexto urbano. Y bueno, creemos mucho en que el modelo que hemos venido también desarrollando toca los puntos que han mencionado, que estamos de acuerdo en que no podemos considerar que estamos en una pandemia, sino en una sindemia, porque es una integración y una cadena de crisis que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis de salud, pero que está atada a una crisis ambiental, a una crisis social, a una crisis política, a una crisis económica. Y esto también es una crisis filosófica, porque nos estamos cuestionando pues, el modelo de vida que hemos desarrollado. Y al poder contar con este espacio que hemos venido trabajando, pues nos damos cuenta que no hay otra manera que trabajarlo de manera diaria y constante y con corresponsabilidad y teniendo una visión de largo plazo. Desgraciadamente, pues cada gobierno que entra de 3 a 6 años, y esto nos limita mucho también en la rentabilidad política que ellos buscan para que eso cumpla con un objetivo social y ambiental. Es por eso que nosotros creemos que tenemos que trabajar desde el tercer sector, desde la sociedad civil organizada, y pues comenzar a recibir a cada gobierno en turno, invitarlo a que colabore, a que sea corresponsable, y a la iniciativa privada también, porque no hay manera de que los grupos aislados salgan adelante y fomenten otra economía posible. Entonces, bueno, básicamente me hubiera gustado tener la presentación para que vieran las fotos del proyecto, pero lo que hacemos es tener varios espacios desarrollados para generar capacidades de autosuficiencia básica. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos en los ejes de soberanía alimentaria, enseñamos aquí a cultivar, a trabajar la tierra, trabajamos también desde la medicina preventiva, no correctiva, desde la medicina natural, tenemos consultorios médicos, temazcales, espacios para el huerto, composta, y también trabajamos en un concepto de habitabilidad sostenible. Enseñamos a las personas que vienen aquí al espacio a construir de manera natural, con reciclaje, sobre reciclaje, y utilizamos las tecnologías adecuadas. Equipamos el espacio con diferentes ecotecnias, desde un sistema de captación de agua pluvial hasta una cámara de descomposición biológica, hasta plataformas tecnológicas que nos permitan compartir recursos. Creemos que a partir de generar estas capacidades comunes es que podemos transitar también a una cultura que esté alejada del concepto de pobreza. Tenemos que quitar la pobreza de manera cultural, tenemos que aprender a generar nuestras propias necesidades básicas, y es por eso que el formato que utilizamos aquí es flexible, no burocratizamos los procesos que hacemos, y eso nos permite tener una agenda cultural activa. Realizamos más de 500 eventos culturales al año, entre unos son gratuitos, otros se cobran, y con eso se mantiene el proyecto. No dependemos de apoyos privados ni gubernamentales, es totalmente autogestivo el proyecto, y actualmente estamos en un proceso de litigio y de transición hacia una regularización con el gobierno de la Ciudad de México, y seguimos así desde hace 8 años, pero eso no nos ha frenado en el desarrollo del proyecto. De hecho, retomando un poco los comentarios que habían hecho, es un proyecto en el que el maestro Víctor Toledo se inspiró para proponer los centros ciudadanos para la sustentabilidad, donde pues fue de sus proyectos prioritarios, y se propusieron hacer uno por lo menos en cada ciudad, porque con los estudios y con la estadística que veníamos haciendo, pues nos dimos cuenta también de la acción social que estábamos generando alrededor de haber ocupado un territorio. Entonces, para nosotros es muy importante que existan más territorios para detonar la economía social. Hacemos pues más de 100 mercados de productores locales al año, y esto nos permite también tejer una red muy grande del tercer sector, ¿no? Que es entre cooperativas, asociaciones civiles, empresas sociales, grupos voluntarios y asociaciones civiles que comienzan no solo a hacerse al interior de la ciudad, sino que comienza este movimiento a hacerse a nivel global. Es una tendencia a nivel global, donde también proyectos como estos se están conectando, estamos intercambiando experiencias, incluso flujo de personas que están migrando entre estos diferentes proyectos para poder intercambiar saberes, conocimientos, prácticas,
y también esto nos toca un eje de interculturalidad y multiculturalidad. Nos enfocamos mucho a visibilizar las prácticas de los pueblos originarios. Creemos que es sumamente importante unir los movimientos sociales que hoy en día están surgiendo, como el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, el movimiento ambientalista y obviamente el movimiento de los pueblos originarios. Entonces, este espacio del Huerto Roma Verde, al ser un laboratorio y al ser, tener este formato, incluimos pues todas las visiones, todos los saberes, siempre y cuando tengan el eje del bienestar común y el trabajo por la tierra. Y bueno, poder decirles a todos que es un espacio abierto para desarrollar proyectos de la economía social, ambientales y sociales, que está abierto al gobierno, a las instituciones privadas, públicas, pero sobre todo a la ciudadanía activa y a las organizaciones sociales. Y bueno, creo que el trabajo que hemos venido haciendo también se refleja mucho a partir de la cultura. Trabajamos un concepto que le llamamos cultura resiliente y nuestro concepto de economía le llamamos economía biosocial, que es toda la economía que genera vida y cuida de la vida para que los proyectos se incuben aquí en el espacio. Es lo que pedimos, que tengan este eje transversal para que puedan desarrollar bienes, servicios y una oferta educativa que sea de fácil acceso. Pues muchos de los trabajos, productos y servicios que generamos lo hacemos a partir también del intercambio, y esto nos permite poder transitar a otras formas posibles. Nunca ponemos por delante el beneficio económico, y esto nos ha permitido colaborar de manera muy sencilla y detonar proyectos valiosos para nuestro entorno. El Huerto Roma Verde es un proyecto que aún está en desarrollo, que llevamos 8 años regenerando el espacio. Se han sacado más de 200 camiones de cascajo, porque aquí se cayeron edificios en el 85, y bueno, dar toda esta limpieza del espacio. Y bueno, pues agradecerles a todos, invitarlos a que nos conozcan, a que participen y que puedan también detonar estos proyectos en su comunidad. Tenemos metodologías que podemos compartir, que nos han servido en estos años de experiencia, de muchos errores, pero de mucho corazón, y que es lo que vemos, ¿no? Que tenemos que comenzar a tomar las decisiones más desde el corazón, más desde lo sensible, y comenzar a racionalizar lo menos que podamos para poder entendernos en el mayor tiempo posible, porque no hay mucho tiempo. Tenemos un reloj biológico en contra con el que tenemos que jugar. Y bueno, pues muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que nos escuchan. No, pues muchas gracias, Piero. Estamos casi ya sobre el tiempo. Me han llegado algunas preguntas dirigidas a algunos de los ponentes o los panelistas. Las voy a leer una a cada uno de los que está dirigido, y les vamos a pedir, desgraciadamente, que tenemos 1 minuto para responderlas, ¿no? Minuto y medio, pues que cada quien se sienta en esa posibilidad, ¿no? La primera pregunta que tengo es para la doctora Josefina Zendejas, que dice: ¿cómo articular las pequeñas y múltiples experiencias locales de la economía solidaria en un proyecto histórico de cambio para México? Gracias, Paco. Bueno, estoy viendo justamente aquí una crítica de Daniel Sebach. Dice que somos teóricos de gabinete y que no presentamos experiencias concretas. Creo que todos hemos pasado por experiencias muy concretas, y lo que ya no queremos es seguir dispersos, sino generar procesos de articulación. Y la articulación solo puede darse a través de compartir un proyecto histórico de largo alcance, un horizonte donde podamos converger. Y eso no es una tarea fácil. Se requiere un diálogo entre los diferentes actores que están poniendo en marcha proyectos pequeños, medianos, etcétera, y también quienes desde la academia y desde los espacios políticos estamos abriendo brecha precisamente para que estos proyectos sean visibles. Pero si nos empezamos a
ningunear unos a otros, bueno, pues estamos reproduciendo esta lógica, ¿verdad? Del sujeto neoliberal y de yo sí tengo la neta y tú no, tú haces pura teoría y yo sí estoy allí en medio del pueblo y de la práctica. Me parece que ese pensamiento dicotómico es lo primero que tenemos que romper. Hay que hacer redes, hay que articular el pensamiento y la acción, hay que articular estos procesos para que juntos podamos construir un proyecto histórico con diferentes etapas. No el gran proyecto, sino proyectos de corto, mediano y largo plazo, donde quepamos todos y todas y podamos aportar aquello que sabemos hacer. Gracias. Muchas gracias, Josefina. La siguiente pregunta va para el de Piero. ¿Cómo se relaciona el concepto de economía social solidaria con el desarrollo sostenible? Que le puedan, no puede poner el micrófono. Listo, ya quedó. Pues bueno, como lo dijimos en la frase de que no hay justicia ambiental sin justicia social, creemos que no podemos desarrollar la economía social y solidaria si es que no trabajamos primero en una justicia ambiental, y por eso es que el concepto que trabajamos es lo biosocial, cómo podemos basarnos en una economía que genere vida y cuide de la vida, porque ese es el mayor reto que tenemos hoy en día. No hay otro reto más grande que el del medio ambiente, que la lucha contra la crisis climática, y si todos no trabajamos sobre ese eje, pues no habrá futuro posible, ni como lo imaginamos. Entonces, creemos que el tema de la crisis ambiental tiene que ser un eje transversal en cualquier política pública, en cualquier proyecto social y comunitario que se desarrolle, y se relaciona pues desde la base, ¿no? Tenemos que comenzar a producir bienes y servicios que inmediatamente estén ayudando a generar una economía regenerativa, y es lo que hemos venido trabajando. Ha sido un reto pues súper difícil, pero creemos que cada vez hay más personas que ya tienen esta mentalidad, este paradigma inserto, y que lo reflejan en las propuestas que se están generando, y esas propuestas son las que tenemos que darle foco, y en nuestro caso son las que invitamos aquí a que potencializar esos bienes y servicios. Y hasta ahí dejaría mi participación. Muy bien, muchas gracias, Piero. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es para Juan Gerardo Domínguez. Dice, ¿cuál sería el modelo de Estado de México que reviente el sistema jurídico del Estado capitalista que se surgió desde la muerte del virreinato? Bueno, está claro que el modelo capitalista tuvo mucho que ver con las necesidades de los comerciantes de la etapa virreinal, de los dueños de las tierras de la etapa virreinal, y que incrementaban al grado de reprimir no solo a la población indígena, sino también a los mestizos. Claro, entre los mestizos estaba una fuerza económica creciente, y ellos fueron los que promovieron al final transitar y cambiar el modelo hacia el modelo capitalista. Pero ahora que queremos ir y transitar hacia el modelo de la economía solidaria, hay que tener muy claro una estructura básica de un modelo. Y un modelo empieza por definirse por los principios y valores que lo rigen. Y aquí hay un ejemplo clarísimo de dos principios que han sido la fuente de crecimiento y control de la economía capitalista. El principio de la llamada ley de la oferta y la demanda, que no es ley, porque no existe como ley, sin embargo, es uno de los principios centrales del modelo. Y el principio de, que es otro principio básico del modelo del capital.
En ambos principios, concentración del capital con mucha más fuerza que en los demás principios que rigen el modelo capitalista. Por lo tanto, pensar en la economía solidaria es pensar en principios distintos. Por ejemplo, en lugar de la ley de la oferta y la demanda, pensar en el intercambio de productos y servicios equivalente. Y esto es lo que los compañeros del TUMIN han promovido ya por cerca de 30 años con su moneda social. Es el intercambio de bienes y servicios basadas en el trabajo, basados en la moneda social. Y bueno, podría hablar un buen rato sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Juan Gerardo. Desgraciadamente el tiempo lo tenemos muy medido y es medio complicado, pero la siguiente pregunta es para Rocío Mejía. Dice, impulsar cooperativas necesitaría de un cambio en la lógica de los programas de fomento. Actualmente se piensa solo en términos cuantitativos y sin un acompañamiento que termina dejando aisladas a estas empresas. ¿Qué elementos necesitaríamos para incluir para que las cooperativas fueran empresas solidarias y no solo un número que ha sido reportado por los evaluadores de políticas? Rocío. Gracias, Paco. Pues muy rápido la respuesta, mi minuto. Efectivamente, yo he sido parte de las críticas que acompañan a muchos y muchas de las que están acá. No se pueden lanzar programas de impulso cooperativo que no tengan lo primero que dije, no solamente formación, y lo que hemos estado haciendo con varios de ustedes, mis maestros y maestras que están acá, formación de cooperativistas, no de cooperativas. Creo que una de las grandes críticas a los modelos de impulso cooperativo de los últimos años, que si bien tienen una intención, efectivamente en los gobiernos, por ejemplo, muy claritamente de la Ciudad de México y algunos otros estados, de sí formar cooperativas, pero que efectivamente han tenido ese, pues no sé si llamar gran error, de buscar más metas, números que formación. Estoy de acuerdísimo en que se necesita precisamente formar empresas solidarias y, insisto, no solamente formación de cooperativistas, capacitación de fondo, cambiar ese chip e impulsar, como bien decía Juan Gerardo al principio, impulsar esos principios y valores cooperativos, pues no es nada sencillo para la población, no es nada sencillo. Una cosa es la intención de formar una cooperativa, una empresa social, y otra es realmente modificar la estructura mental neoliberal que tenemos insertada. Desafortunadamente son 40 años de meternos un modelo predominante. Entonces, pues estoy de acuerdísimo, vamos adelante y a seguir impulsando formación de cooperativistas y de economía solidaria. Muchas gracias, Rocío, muy bien. Y la última pregunta es para Mayela, que dice así: ¿cómo limitar a que entre los nuevos sujetos sociales no se metan e interfieran los grandes oligarcas que controlan la economía y la política en el continente americano? Yo creo que esto yo lo mencioné, estamos en una lucha de clases y entonces nos corresponde a los ciudadanos primero conocer, es algo que me faltó decir hace un momento, que si bien es cierto que nosotros podemos o tenemos que construir en territorio, la realidad es que también tiene que haber una política pública, es decir, el gobierno, con una visión clara y una determinación de apoyar esta construcción, y por eso yo decía que me parece que estamos en una coyuntura donde podemos dar ese salto. Pero eso también implica un tema de educación. Y empezamos a construir desde la ciudadanía, que implicaría conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Por ahí yo les puedo decir que me he convertido en el terror, y yo se los avisaba a mis compañeros de Morena, porque hoy soy quizás una de las ciudadanas que más exige que se cumplan las leyes y peleo los derechos con respecto a lo que son nuestras leyes. Pero para eso tuve que conocerlas.
Entonces tenemos una deficiencia muy fuerte estructural que creo que tiene que ser otra política pública donde el gobierno, además, ya lo dijo Rocío, además de recursos, que no es lo fundamental, quiero apuntarlo, porque hemos demostrado que a través de la construcción de ciudadanía y construcción de comunidad en pueblos y barrios no necesitamos incluso intervenciones institucionales, pero hoy que tenemos la voluntad, sí podemos empujar hacia allá y tiene que ver con un tema de la construcción. Decían, ¿cómo se forman esos nuevos sujetos sociales? Pues tiene que ver justamente con una política clara de una educación diferente y una construcción de este ciudadano que queremos ser, que camina en una visión total y absolutamente diferente al sujeto neoliberal. Eso es lo que les podría decir. ¿Cómo se construye eso? Pues empezando a ser ciudadanos, conociendo nuestros derechos y saber cómo ejercerlos. Yo les puedo decir que soy una de las principales promotoras de transparencia en esta ciudad, ¿no? Solicitar información, rendición de cuentas, algunos amparos, a pesar de que estoy con una política de izquierda. Ejerzo mis derechos y estoy en una escuela de ciudadanía con muchos vecinos de todo el territorio de la Ciudad de México, donde construimos juntos hacia el ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de derechos que son derechos humanos. Entonces, conocer esto, apropiarnos de ellos, va a empoderarte y al mismo tiempo te ayuda a construyamos juntos con el gobierno. Pero cuando solamente nos quejamos y solamente pedimos que el gobierno nos dé, pues no, en realidad, pues nos quedamos cojos. Esto es una construcción de todos. Muchas gracias, Mayela. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo tengo aquí que dar algunas opiniones como moderador a propósito del evento de ahora, que estamos por concluir. Primeramente, sí quiero agradecer pues, la invitación que me hicieron para esto. Creo que es un esfuerzo muy importante que también se circunscribe en una situación difícil. No es lo mismo un foro presencial que tiene un tipo de intercambio de otra naturaleza, pero en las circunstancias en las que estamos creo que es bastante fructífero, nos ayuda mucho y tampoco hay que pedir de peras al olmo, es decir, es difícil que con presentaciones de tiempo se pueda uno alargar y exponer, sobre todo cuando hablamos de conceptos, que me atrevería a decir que la mayoría de todos ustedes lo hicieron, ¿no? Sin embargo, también esta crítica que se hacía en un primer momento por parte de algunos de los participantes, de que estábamos más en el lado desde la oficina y no desde la práctica, creo que detrás está una condensación práctica muy importante en lo que nos conocemos varios de los que estuvieron presentes, conocemos nuestros trabajos, nuestras trayectorias y reconocemos pues que somos parte de un conglomerado que a veces sumamos y a veces restamos, pero que creo que estamos en una necedad en construir esto de la economía social solidaria. Yo a veces digo, mejor ni lo definamos porque a veces no es un problema conceptual, es un constructo. Lo estamos ejerciendo, lo estamos construyendo. Y un elemento fundamental que está en el tema del día de hoy es la base sustantiva de todo ello, de la economía social solidaria, es la construcción de la comunidad. Me parece que todos de una u otra manera lo dijeron, lo podemos expresar de diferentes maneras, pero ahí está desde los contenidos conceptuales, teóricos, de formación, de educación, de capacitación, pero sobre todo esta colaboración, esta red, ¿no?, que se va construyendo entre todos, con sus asegúnes. Creo que a veces tenemos todavía pautas poco unitarias, ¿no?, producto de nuestra trayectoria, nuestras propias formaciones anteriores, en fin, una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, pero lo que me parece fundamental, y estamos haciéndolo, es el ejercicio del diálogo. Este diálogo abierto, sabernos escuchar entre todos,
creo que es muy importante porque no termina con esta sesión la capacidad que tenemos de seguirnos relacionando y teniendo vínculos y posibilidades de volvernos a encontrar en diferentes momentos y expresiones, ¿no? Yo quiero agradecer pues a cada uno de ustedes, o sea, ya no los quiero nombrar, pero de verdad muchas gracias a ellas y a ellos que estuvieron aquí presentes. Me llevo un buen ánimo pues, ¿no? De este foro, y creo que siguen otros y hay que estar presentes y poder colaborar en ello.